Saludos, buenas noches y bienvenidos una noche más, noche del lunes 4 de julio, al programa Y, una noche más al programa Y, una jornada esta en la cual vamos a dedicar prácticamente el programa de forma íntegra a la cultura, a la música, a la poesía, a la escritura y también a un juego de azar tremendamente entretenido como es el bridge, en una jornada esta en la que, como siempre, comenzamos el juego con la solidaridad que nos marca el Y Limón Game. En el corazón de Asturias, Las Caldas Villatermal. Lo explicamos un día más. ¿En qué consiste el Limón Game? Es un juego solidario en el cual, pues se tratan de recaudar unos fondos muy modestos para ayudar a personas que lo necesitan y mucho. Una veintena de ancianos que malviven en un asilo en los campamentos de refugiados situados al norte de India, en la zona de Miao. Bueno, ¿cómo se juega a este juego? Bueno, pues nuestros invitados y colaboradores tendrán que colocar una moneda muy similar a esta o mayor a esta sobre el limón que flota en el agua contenida en esa vasija. El que lo consiga, pues podrá disfrutar de una estancia en Las Caldas Villatermal verdaderamente fascinante. Si la moneda se va abajo, se va al fondo de la vasija, pues engrosa, como decimos, esos fondos destinados a la solidaridad. En síntesis, se trata de esto. No exactamente de eso, sino de que la moneda se quede encima. Vamos a ver si nuestros invitados y colaboradores de esta noche tienen en este inicio de semana, en esta jornada festiva para los estadounidenses, más suerte de la que he tenido yo. Cabecera y comenzamos. Y comenzamos, como les decíamos, hablando de cultura, hablando de música, y es que lo que comienza hablando de música, por regla general, tiene que finalizar bien. Vamos a hablar con un cantautor de nuestra tierra, se trata de Rafa Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, nos acompaña además esta noche para realizar esta entrevista el responsable de cultura de esta casa, Rafa Albuena. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Bueno, dispuesto a echarme un capote en el tema de la música, de la cual sabes que estoy pez como el que navega en la pecera, a la hora de entrevistar a Rafa Lorenzo, del cual te pido que hagas una presentación. Pues una breve semblanza de Rafa Lorenzo, pues basta decir que es uno de los más señeros y de los más canosos, y no por las canas que adornan su cabeza, sino por el tiempo que lleva en este tema de la música, porque es uno de los veteranos, uno de los pioneros de aquello que se llamó el Nuevo Cancio Astur, aquella especie de oleada de primeros cantautores que con la llegada de la democracia pusieron voz y música a aquella época de anhelos. Y Rafa, entre sus múltiples logros está el haber sido portavoz de la zona suroccidental de Asturias, haber puesto voz y música a aquella zona un poco, digamos, marginada frente a lo que fue un poco el centro de Asturias, que sigue un poco las glorias y parabienes. Sí. También fue quien más tardó un poco en debutar, pero la verdad es que la carrera de Rafa ha sido lenta y segura. Ha sido lenta en el sentido que empezó a grabar mucho después, pero la verdad es que las composiciones que ha puesto en formato disco han marcado más de un hito, pero la carrera de Rafa empieza mucho antes y él nos la contará. También es verdad que él ha sido uno de los pioneros también del periodismo en aquella época. Tiene varias aventuras, no solo musicales, sino periodísticas. Aquí todo queda en casa, poniendo uno de los periódicos pioneros de la zona occidental. También puso voz a la radio en esa zona. Y él nos lo contará un poco porque viene a presentarnos un poco su proyecto Cantar las 40, ¿verdad, Rafa? Pues sí, efectivamente. Por partes, pues efectivamente fui uno de los componentes del Nuevo Cancio Astur, aquel movimiento musical que vino a poner el asturiano y la fala del país en su sitio, en una época que era bastante complicada, porque era la época de la transición, donde todavía había censura, donde no podíamos cantar lo que queríamos, salvo riesgo de multas o de otro tipo de represiones, ¿no? Repasaremos luego, volveremos luego a la historia, pero vamos a la actualidad. ¿Qué es Cantar las 40? Cantar las 40 pues es un proyecto musical que iniciamos a finales del año pasado, a la hora de escribir canciones y componer y todo esto. Nos llevó unos 6 meses y empezamos a
presentarlo en directo en conciertos al público pues el 1 de mayo en la Feria de Muestras de Tineo. Y a partir de ahí pues bueno, estamos realizando una gira que nos va a llevar por toda Asturias y que queremos, después del verano supongo, plasmarlo en un disco en directo. Esa es la idea. Cantar las 40 tiene unas connotaciones casi de mus, hablamos que íbamos a presentar aquí, hablar sobre el bridge. Efectivamente. Pero en este caso, ¿qué 40 canta Rafa Lorenzo en esta ocasión? Cantar las 40 es el título de una de las canciones, que es unas coplas vaqueiras que hice, además al final del trabajo, cuando ya teníamos pues 13 o 14 canciones ya escritas, pues me faltaba esa, y en realidad es una partida de tute que juegan vaqueiros y xaldos, pero con el doble o el triple sentido de cantar las 40 a la gente que se lo merece, ¿no? A la gente que, bueno, con la que nos atraca, nos roba, nos limita políticamente, etcétera, etcétera. En realidad el disco es un disco de cantautor clásico al uso, donde hay canciones críticas, se hace crítica social y política, pero también hay canciones románticas, hay canciones tocando distintos palos musicales, como puede ser un tango, como puede ser pues un vals a una perrina muy guapa y lanuda que tengo, que se llama Lúa, y es muy variado. Lo que pretendo es hacer un repaso a los 40 años que llevo en la música, por eso también se llama Cantar las 40, yo pongo con la arroba para que tenga el doble sentido, ¿no? Claro. El tema de los cantautores, en la transición estuvieron muy de moda. ¿Vuelven a estar de moda ahora los cantautores debido a la inestabilidad política? Yo no creo que sea debido a la inestabilidad política, si es un motivo, es uno más. Los cantautores, lo dice muy bien el amigo Luis Pastor, somos como el Guadiana, nos sumergimos, nos escondemos, no es que nos escondemos, nos metemos bajo tierra como los topos, volvemos a salir, o nos hacen meternos bajo tierra y volver a resurgir, porque nosotros nos vamos, o por lo menos yo mismo, siguiendo las pautas de las modas o de las canciones de verano o todas estas cosas. Nosotros nos mantenemos en una línea recta y continua, entre otras cosas por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, laborales, de ideología pura y dura, y haciendo las cosas tal como las pensamos y tal como las expresamos a través de la música y a través de las letras, de los textos. De todas formas, el concepto de cantautor, así al uso, como lo tenemos aquí un poco imbricado en la memoria colectiva española, digamos que es eso, una cuestión aletargada que nunca pasa de moda, pero que tampoco se va, tampoco en realidad, es una cosa que ni está ni deja de estar, ¿no? Es decir, siempre queda un poco ahí aletargada y como un poco cíclicamente vuelve, ¿no? Es un poco la voz, digamos, entre comillas, de esa conciencia colectiva de la que hablamos. Sí. Bueno, pero yo no quisiera crearme esa autorresponsabilidad, ¿no? De ser voz de conciencia de nada. Simplemente, yo siempre digo que un cantautor en realidad, los cantautores en realidad somos cronistas. Lo que contamos son las cosas que vivimos alrededor, y somos críticos cuando hay que ser críticos y hay que ser agradecidos cuando también hay que agradecer cosas, ¿no? Cantautor, cronista, vamos a centrarnos en esta última parte. ¿Qué queda del Rafa Lorenzo, periodista del occidente de Asturias? Pues muchas ganas de colaborar con los medios, porque ese es entre comillas, el demonio que se mete dentro cuando uno ejerce este grato oficio. Por supuesto que si no fuera músico o cantautor, pues haría lo posible por seguir siendo periodista, ¿no? Las dos cosas a la vez es muy complicado, ¿no? De hecho, cuando trabajé 6 años en la radio, fue dedicación exclusiva, dejé la guitarra a un lado y dejé las composiciones para centrarme en el trabajo periodístico, ¿no? Y de ser corresponsal de prensa, bueno, ya te permite otro tipo de trabajos. O dirigir un periódico, como antes hablábamos, durante 2 años, pues bueno, es también un trabajo más llevadero porque es un trabajo entre muchos corresponsales, entre mucha gente, y es nada más un poco coordinar ese trabajo, ¿no? Y sí me permitía pues componer y hacer conciertos y demás, ¿no? Una cuestión que me interesa un poco a mí personalmente de tu carrera es que siempre has estado radicalmente vinculado a tu zona de nacimiento y de acción, que puede ser un poco Cangas de Narcea, Tineo, un poco el suroccidente de Asturias. Incluso has escrito un libro ensayo sobre la guerra carlista en aquella época, la primera guerra carlista. Sí. ¿Esas raíces cómo te han marcado hasta ese punto? Es decir, teniendo en cuenta que tu carrera saliste de Asturias, sí, es un poco volver siempre a raíces, un poco ese pequeño intramundo que puede ser la zona del suroccidente de Asturias para ti. Ha sido más que un sitio donde nacer y donde crecer, un sitio donde
desarrollar casi un pequeño mundo, por así decirlo. Sí, viene a lo que decía antes. Normalmente te inspiras, que tampoco con unas inspiraciones, sino te influye en el entorno en el que vives, ¿no? Si vives en una zona determinada, pues efectivamente a lo que vas a cantar es a lo que te está rodeando, o lo que mamaste desde el principio. Soy de Tineo y soy de ascendencia vaqueira y tengo que cantar a los vaqueiros y tengo que cantar a la tierra y a la mina que hay en el suroccidente asturiano, ¿no? De todas formas, bueno, cuando tuve que hacer cosas un poco más universalistas, cantar a Lorca o cantar a Miguel Hernández o a Alfonso Camín, que son los poetas míos de cabecera, pues no me importó cantar en galego o cantar en el castellano más lustroso, ¿no?, que puede escribir cualquiera de estos grandes poetas. De todas formas, también quería un poco recabar tu opinión. En la época esta famosa de la transición y un poco la que cristalizó una conciencia asturianista un poco dormida, un poco los lados laterales de Asturias, el oriente y el occidente, quedaron un poco en perjuicio en lo que es un poco tanto la normalización de la lengua. Sí. Eso en su época se vio un poco, supongo, como una pequeña derrota, pero también es verdad que sirvió a algunos a ser un poco más, entre comillas, disidentes, ¿no? Y un poco buscar vuestro propio camino al margen de lo que fue un poco, digamos, ir todos en bloque por un mismo sitio. Sí. Eso favoreció un poco la diversidad y quería preguntarte cómo 20, en este caso 40 años después, cómo se ve un poco esa pequeña travesía en el desierto que os quedó un poco a los lados de Asturias, Occidente y Oriente, sí, para hacer vuestro camino. Si ha sido a lo largo de este tiempo positivo o negativo, o simplemente ha sido una cuestión que vino dada y con ello hubo que cargar. Bueno, en términos generales, yo diría que negativo, porque el suroccidente, que es el que yo conozco, supongo que en el Oriente sea algo parecido, seguimos marginados y no hay más que echar la vista a la actualidad y ver cómo esa famosa autovía que nos lleva hasta La Espina con las condiciones que están, que hay un argallo enorme que tapó la única vía cómoda que nos unía a Salas o Cornellana y La Espina, y que hay que volver a las andadas de antes y volver a las carreteras de antaño, ¿no? Eso sigue ahí. Hace 40 años que estamos casi en lo mismo, ¿no? Y esas son las cosas que hay que decir a la gente continuamente, bien sea con música, con artículos, con opiniones y demás, para que a quien corresponda pues tome las medidas oportunas. En cuanto a lo de la transición y el asturiano, bueno, yo creo que al principio los planteamientos sobre nuestro idioma pues no eran los correctos. Se quiso aglutinar todo en el centro con un idioma tal impuesto, yo diría que casi impuesto. Los del occidente no estábamos de acuerdo, surgió aquel movimiento que se llamó Pesicia, y curiosamente los grandes escritores, poetas que hay hoy en Asturias, sin desmerecer a nadie por supuesto, son de Tineo y son del suroccidente asturiano, y hablo de Joan Bello, Antón García, Sabela, etcétera, etcétera. También te quería preguntar, Rafa, sobre esta cuestión de un poco de lo que es el suroccidente. En esos 40 años precisamente en que se ha desarrollado tu carrera, se ha visto prácticamente la desaparición casi integral de lo que es el mundo vaqueiro, que ya se quedan casi nada más que los restos, digamos, arqueológicos, digamos, de su huella y su paso, un poco, entre comillas, muy entre comillas, la raza vaqueira, la estirpe vaqueira se ha ido difuminando, un poco integrando, normalizando lo que es la sociedad asturiana, y ya son asturianos sin ningún tipo de marginación como tenían antes. Pero sin embargo, ahora para estudiar la cultura vaqueira hay que echar mano ya de material archivo, porque su integración de los vaqueiros ya como grupo étnico o digamos social han desaparecido, ¿no? Sí. Prácticamente. Bueno, yo creo que eso es un proceso natural, no hay vuelta de hoja. Los vaqueiros como personas y como gente y como asturianos, lógicamente tienen que ir a la par que el progreso, a la par del desarrollo normal de las cosas, ¿no? De las comunicaciones, de los medios, etcétera, etcétera. Los vaqueros, por supuesto, hay algunos todavía que practican la transhumancia en el concejo de Somiedo, algunas familias muy sueltas en el concejo de Tineo Valdés, pero a los vaqueros ahora yo pienso que hay que verlos de otra forma. O sea, por supuesto que son asturianos igual que los demás. El tema de la discriminación y todas estas cosas pues es una cosa que quedó aparcada, yo pienso que en los años 60 o por ahí, ¿no? Otra cosa es que se les quiera utilizar el término vaqueiro persiguiendo otras historias, ¿no? Pueden ser las de, no sé, potenciar un turismo o una cosa que en realidad no es tal, ¿no? El vaqueiro, pues hay que decir que la pregunta del millón sería ¿qué soy ser vaqueiro? Y es una cosa que seguramente ni ellos mismos sepan responder, ¿no? Para finalizar, Rafa, de manera breve, agenda de conciertos para este verano. Sí, bueno,
no tanto tan amplia como uno deseara, pero bueno, no hay queja. Mejor que el año pasado, cuando estrenas un trabajo y además pones empeño, pues bueno, surgen unas cuantas cosas por ahí. Vamos tirando y ya digo, espero que en septiembre o por ahí calculo. Lo que pretendo es rodar un poco el repertorio, las canciones, ver la reacción del público. Algunas pueden gustar más o menos, se puede incluso sustituir por alguna nueva. Quiero entrar en esa, o sea, estoy en esa dinámica. Y grabar un disco en directo y a finales de año o cuando sea, pues sacarlo al mercado. Pues hablaremos de él sin duda. Rafa Lorenzo, cantautor, autor de Cantar las 40. En este caso, te invitamos a ser solidario en el juego de esta casa, en el Jellimon Game, el cual Rafa ya ha triunfado. Y vamos a ver entonces... Si encuentro una moneda que... Sí, tengo aquí una moneda. Bueno, pues vamos adelante con ello. Pericia... El deseo es que se caiga al fondo, ¿eh? ¿Es un fin solidario? Sí, pero voy a intentar que no se caiga. En este caso pudo más el deseo que lo que fue la pericia. Muchísimas gracias a los dos, a Rafa Lorenzo y a Rafa Albuena. Rafa, te vemos el jueves con la agenda cultural Asturias es Cultura, con la oferta de ocio y cultura, valga la redundancia, para el fin de semana. Rafa Lorenzo, todo el éxito del mundo para este nuevo trabajo. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad para rápidamente volver y hablar, en este caso, no ya de música, sino de literatura, con un libro escrito en Avilés y sobre el pasado de la Villa del Adelantado. Hasta ahora. En el año 1492, bueno, pues los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos de España. Sin embargo, hasta esa fecha, bueno, pues había habido colonias o poblaciones importantes que contaban con barrios judíos también importantes dentro de la península ibérica. Quizás una de las más principales fue Toledo. Sin embargo, en el norte de España y también en Asturias hubo colonias de judíos, hubo presencia de judíos en algunas de las principales ciudades. Hoy vamos a hablar de la posible presencia de judíos en Avilés, en la que es hoy conocida como la Villa del Adelantado. Bueno, todo esto ha merecido un libro cuyo autor es Román Antonio Álvarez, autor del libro Avilés, las huellas de Sebarat. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué ha elegido este tema? Bueno, pues esto fue fruto de un viaje que yo hice a Portugal y visité una población portuguesa que, bueno, pues muy bonita, con un castillo, con una traza medieval, que tuvo en el pasado una población judía importante y que se descubrió, después de llegar la democracia a Portugal, se descubrió una colonia de criptojudíos, es decir, un grupo de personas que realizaban diferentes ritos que ellos no sabían por qué los hacían. Ellos eran cristianos, pero conservaban aquella tradición y lo conservaban y se sabía en Portugal que lo conservaban, pero se achacaba, bueno, pues a peculiaridades etnográficas. Sí. Esta población es Belmonte, es una población que queda cerca de Castelo Branco, la zona de Portugal un poco más abajo de Salamanca. Y bueno, pues hoy en día tienen un rabino que es un chico uruguayo, o chileno me parece, y un museo de la judería y mucha bibliografía, y empecé a interesarme por el tema. Y bueno, viviendo en Avilés, que es una población también medieval, con una tradición muy grande por su puerto como una ciudad comercial, sí, con un fuero que es de los primeros fueros de todo el Cantábrico, es la vía forada más antigua del Cantábrico. Pues me empecé a preguntar si en Avilés no habría habido también presencia de judíos, y bueno, pues ahí empezó un poco mi curiosidad. Soy una persona inquieta, curiosa, soy profesor de historia, y entonces, bueno, pues empecé a investigar en Asturias en general y en Avilés en particular, y ahí empezó todo.
¿Y hubo judíos en Avilés entonces? Pues sí, hubo judíos en Avilés, hubo judíos en Avilés. Muchos, pocos, está No, cuantificado. la presencia de los judíos en Asturias en general no fue nunca una población muy grande. Tampoco la población de Asturias fue nunca muy grande en el medievo, ¿no? Pero no fue nunca muy grande. Incluso de lo que está más documentado, la presencia que está más documentada, que es en Oviedo, en barrio concreto de Socastillo, pues era una población pequeña también. Claro. Y en Avilés, pues nosotros tenemos noticias de, sobre todo de una familia, la familia Salomón, y de algunas actividades realizadas por judíos y documentos puntuales de presencia de judíos, documentos relativos al comercio, relativos a contratos y demás. Entonces nunca fue una presencia muy grande y yo no encontré rastros de un barrio específico, claro. Aunque también hay que decir que nosotros estamos acostumbrados a hablar de juderías y del barrio judío como si los judíos viviesen en barrios especiales. Eso no fue así hasta después de 1391, cuando se produjo un gran pogromo en toda España, que les obligaron a concentrarse en los sitios en donde había una población importante, en barrios determinados y a vestirse de manera determinada. Pero los judíos vivían, pues, como vivirían ahora, cada uno en su casa, y habría a lo mejor un barrio en el que había más judíos y otro menos judíos. La aljama, que es lo que hoy denominamos o que se conoce como los barrios judíos, en realidad no era un concepto relativo a ningún barrio, sino que era un concepto más bien de tipo jurídico-religioso. Tú pertenecías a una aljama si ibas a determinada sinagoga y allí orabas y tal. Pero tú, a lo mejor, la sinagoga estaba en Oviedo y tú podías vivir en Avilés, eras de la aljama de Oviedo, pero no vivías en Oviedo. Entonces, la aljama no es realmente un barrio, aunque ahora, cuando hablas de aljama, hablas del barrio judío o de la judería, pero eso no fue así en el pasado, ¿verdad? ¿Y hay huella hebrea en el Avilés actual? Depende a lo que nos refiramos, ¿no? Es decir, sí, huella hebrea sí la hay. Avilés, como muchas ciudades de España, hoy hay judíos viviendo y personas descendientes de judíos, porque los judíos, a pesar de que en 1492 fueron expulsados, los que se marcharon fueron una cantidad relativamente pequeña en relación con los que se quedaron. Muchos se convirtieron y ya se habían convertido antes, en 1391, cuando esa gran persecución, se hicieron lo que se llamaba cristianos nuevos o marranos, que no tenía esa connotación que le damos hoy de cerdo, sino que marrano era el que marra, el que falla, ¿no? Eran los que fallaban a su religión y, sobre todo, una vez que eran cristianos nuevos, si judeizaban, si seguían, pues se les llamaba marranos por eso, porque judeizaban, porque fallaban. Claro. Todavía se emplea en el fútbol cuando un futbolista marra el gol, pues es que falla algo, ¿no? Pues ese es el concepto. Y en Avilés sí, existe esa huella todavía y por ejemplo, en la etnografía, ¿no? en la topografía, tenemos pues en San Cristóbal de Entreviñas, un barrio, una zona perteneciente al barrio de Sabugo. Hoy en día es parroquia, pero perteneció en la Edad Media al barrio de Sabugo, pues hay la huella de las fincas que todavía se siguen llamando Salomón. Son las fincas de Salomón, que eran y caminos, y el barrio incluso, en las investigaciones que hice en el archivo parroquial, al barrio se le sigue llamando Salomón. Es una parroquia que tiene varios barrios, Sola Iglesia, Bouza y el Salomón, que era una gran extensión de terreno donde los judíos cultivaban pino. Que es una cosa que siempre se asocia a los judíos al comercio, al préstamo, a los oficios, a los gremios, pero eran también agricultores y en este caso en Avilés relacionados con los viñedos. Claro. ¿Hay conexión entre judíos y vaqueiros? Pues los vaqueiros no son judíos, O sea, vamos a explicarlo. Los vaqueros no son judíos, pero sí que hubo judíos que se fueron a vivir a las Brañas Vaqueiras, judeoconversos, y después se hicieron vaqueiros, y hoy en día pues hay vaqueiros descendientes de judeoconversos, pero no quiere decirse que los vaqueiros fuesen judíos. Los vaqueiros era una población que por las connotaciones de su actividad
pues eran nómadas, no estaban viviendo en un sitio fijo todo el año, sino que por los veranos bajaban, en el caso asturiano, bajaban, porque hay poblaciones de este tipo también en Santander y en otros sitios, ¿no? Pero aquí los vaqueiros bajaban de las brañas a las rasas litorales con el ganado, y después por el invierno y por el verano iban a las montañas. Claro. Y entonces ellos también se dedicaban a la arriería, es decir, que eran arrieros, eran comerciantes, llevaban reatas de mulas y se dedicaban al comercio del vino, de la sal, de los utensilios y demás. Y entonces conocían muy bien los caminos también, ¿no? Sí. Y no estaban censados, no había control. Claro. Entonces era un sitio muy bueno para que los conversos, cuando querían desaparecer, cuando querían no estar controlados, pues se fuesen a vivir a las montañas asturianas, a estas brañas vaqueiras, o a pueblos simplemente de la montaña asturiana, y tenemos muchos ejemplos. Todavía, bueno, pues uno muy característico es el presidente ahora, o director, no sé cómo es la palabra exacta, de la Vaqueirada, que es Paulino Lorences, que era propietario del famoso restaurante El Indiano allí cerca de Salas, que es descendiente él es vaqueiro, y es descendiente de una familia de conversos palentinos, de Palencia, que vinieron a sentarse a las brañas vaqueiras, o por ejemplo el caso de Cansinos Asens, el famoso escritor de la generación del 14, sevillano, que su familia proviene de un pueblo que se llama Cansinos de Teberga, donde también, y era también judío conversos, en fin, hay muchos ejemplos, ¿no? Hay también un documento que se recoge en el monasterio de Corias, de unos vaqueiros alpujarreños, que dice el documento, refiriéndose a Abraham Camañón, judío alpujarreño de la Pobla de Luarca, que compra unos terrenos en Cangas para dedicarlos a cementerio de sus familiares y los que vengan detrás de él. Claro. Era un judío alpujarreño, es decir, un vaqueiro. Claro, Entonces, claro. los vaqueiros no son judíos, pero sí que hay vaqueiros que lo son, porque hubo judíos conversos que fueron a vivir aquí. Y de ahí esa tradición de decir, no, es que los vaqueiros son judíos, son moros. No, es por eso, porque ha habido familias que se asentaron allí, entre ellos. ¿Por qué el tema de los judíos fascina a escritores, compositores, cineastas? Porque los judíos, la historia de los judíos es una historia llena de misterio, es una historia de ocultación. Es una historia en la que ellos, para poder sobrevivir, han tenido que recurrir al simbolismo y a la ocultación permanente. Entonces, el seguir su historia, y yo lo he vivido en esta investigación que he hecho, en este ensayo que he escrito, pues es algo fascinante, porque vas descubriendo, tienes que manejar pues la semiología, tienes que manejar la heurética, es decir, no es una investigación histórica al uso, porque si la haces de esa manera, pues seguramente que no encuentras nada o encuentras pocas cosas, ¿no? Entonces aquí muchas veces hay que hacer conjeturas sobre los temas que tienes encima de la mesa para poder hallar realmente la realidad, un poco la teoría del caos, ¿no? Que eso de que muchas veces la realidad que vemos es producto de fenómenos subyacentes aparentemente aleatorios, ¿no? Claro. Pues la historia de los judíos es así también. Claro. Por eso se seduce tanto, porque es una historia que tienes que buscar claves que están ocultas. Como profesor de historia, vamos a hacer un poquito de historia-ficción. Si los reyes católicos no hubieran expulsado a los judíos y España hubiera contado con una población judía estable, como otros países europeos, ¿hubiera cambiado en algo la historia de España? Digo, dado el carácter emprendedor, comercial, bueno, de negociantes que se les atribuye a los judíos. Seguramente, pero hay que tener en cuenta también que los judíos no se fueron, realmente, se fueron, un número determinado de ellos se fueron y se estuvieron yendo y volviendo desde los primeros momentos de la Edad Media, es decir, en el siglo XI ya hubo una revuelta bereber que dio lugar a la finalización del califato, y ya entonces se marcharon muchos judíos, porque estas revueltas en el mundo árabe de radicalismos y de intransigencia, que las hay ahora todavía, pues ponían en la tesitura de o convertirse al Islam
o morir o marcharte, ¿no? Y entonces muchos ya se tuvieron que marchar. Después, con la llegada de los almohades y de los almorávides, primero de los almohades, pues también muchísimos, cuando Maimónides, por ejemplo, el famoso judío cordobés, se tiene que ir, y muchos vinieron al norte. Y en España, pues en 1391 ya también hubo una revuelta enorme donde hubo un montón de conversiones y algunos también se fueron. Y en 1492, pues o te convertías o te marchabas. Muchos incluso se marcharon y después volvieron. En Avilés tenemos, y en el libro se cita, el caso de un judío avilesino, Adán López, que se marcha en 1392 y en 1492 y en 1494 vuelve y reclama las casas que había tenido que malvender. Se conoce que volvió porque hay un documento de la Chancillería que le apoya para que venga al Regimiento y Villa de Avilés, que es el ayuntamiento, reclamando esas casas que había tenido que malvender. Es decir, que muchos volvieron. Y están entre nosotros los descendientes, es decir, que nosotros tenemos esa huella impresa en nuestro ADN. Es cierto que hubo un grupo importante que se fue, y evidentemente si hubiesen quedado era gente muy capaz y que han seguido manteniendo esa tradición cultural, incluso el idioma, el ladino lo sigue manteniendo, y eso es una colonia importante. Pero y seguramente que lógicamente si hubiesen quedado hubiese cambiado. Por eso es importante esta medida que se ha tomado por parte del gobierno español, que ha sido todo un proceso, pero que ha culminado el año pasado, en octubre, con esa ley que se ha hecho para que los descendientes de los sefardíes puedan volver con la nacionalidad española y sin renunciar a sus creencias, y esa recepción que les hizo el rey de España en el Palacio Real, donde, no a todos, ¿no?, a los representantes de los sefardíes, en donde les dijo cuántos hemos echado de menos, ¿no? Pero no todos se fueron, la mayor parte se quedó, y siguieron viviendo entre nosotros, y por eso la Inquisición los persiguió tanto, ¿no?, porque vigilaba que fueran cristianos de verdad. Y a pesar de todo, el estigma de la sangre judía siguió pesando, de tal manera que las pruebas de sangre, de pureza de sangre, se exigieron hasta el siglo XIX, para ocupar determinados cargos. Por ejemplo, Velázquez, cuando le hacen caballero de la Orden de Santiago, tiene que decir y jurar y llevar testigos diciendo que no tiene sangre judía, cuando la tenía. Es decir, nuestro Carreño de Miranda, el pintor avilesino, va y jura que Velázquez no tiene sangre judía, y no está diciendo la verdad, porque Velázquez, que nació en Sevilla, era descendiente de una familia conversa de origen español de Portugal, de Oporto, que se ha venido a Sevilla, pero era de origen converso. Pues Román Antonio Álvarez, autor del libro Avilés, las huellas de Sefarad. Muchísimas gracias, bueno, pues por mostrarnos este pasado hebreo de Avilés y mostrarnos esa huella judía aún existente en la Villa del Adelantado. Gracias a vosotros. Vamos a invitarle a participar en el juego solidario. Muy bien. Voy a meterle un poco de presión. Solo lo han conseguido 4 personas y yo mismo. Esas 4 personas son de Avilés y yo nací en Avilés. Solamente estuve 3 días en esta bonita villa asturiana, pero sí nací en Avilés. Con lo cual, le dejo ahí la presión en su equipo. Bueno, a ver qué pasa. Solo los de Avilés, debemos de Por tener ahora, solo los una de Avilés, habilidad especial. Solo los de Avilés lo han conseguido. Usted además ha sido concejal del Ayuntamiento de Avilés. Más responsabilidad todavía. Tiene que tratar de colocar una moneda y que ahí se quede. Vamos allá. Vamos a ver. Si lo consigue ya, flipo, como dicen los jóvenes ahora. En este caso, no fue posible. No ha podido ser, en este caso. Así todo, muchísimas gracias por participar, que es importante. Román Antonio Álvarez, muchísimas gracias. Gracias. Y estaremos atentos, bueno, a lo que sea el devenir de esta publicación y las que vengan posteriormente. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo un momento, porque volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora.
pues antes de afrontar lo que es la recta final del espacio de hoy, bueno, ya lo saben, estamos en rebajas en las cuales hay que aprovechar quizás en buena medida para renovar el armario y también ponerse a la moda con el verano que viene, que no sabemos si va a ser caluroso, lluvioso o cómo puede llegar a ser. Bueno, vamos a pedir la colaboración de José Manuel Valdés, del proyecto mismanoshablan.es, para conocer un poquito más de cerca cuál es la terminología que emplean las personas sordas, bueno, pues para referirse precisamente a este tema, el tema de las rebajas en lengua de signos española. Bueno, pues ya lo tienen ahí, lo veían, en la terminología referida a rebajas. Mañana continuaremos, bueno, con la segunda parte de esta terminología. Gracias, como siempre, a José Manuel Valdés. Decíamos que estábamos en verano, bueno, tiempo para hacer cosas que normalmente, a lo mejor por falta de tiempo durante el invierno, no podemos hacer. Les proponemos a continuación aprender a jugar a un juego que quizás muchos de ustedes hayan visto en las películas. Se trata del bridge, un juego de cartas, bueno, con similitud al subastao, podríamos decir, al que se juega aquí en España, aunque con muchas peculiaridades que le hacen distinto. Vamos a conocer un poquito más de cerca todo lo que tiene que ver con el bridge de la mano de Jesús Fermín. Él es presidente de la Asociación Asturiana de Bridge. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, ¿qué es el bridge? ¿Cómo se juega? Lo vemos en las películas muchas veces, pero el común de los españoles quizás no esté familiarizado con él. Bueno, pues se ha dicho siempre que el ajedrez es un juego de reyes. Sí. Pues del bridge se puede decir que es el rey de los juegos de naipes. Ajá. Tiene mucha similitud con el ajedrez, efectivamente. Es un juego de pensar, de razonar. Pero además une otras cualidades. El hecho de jugar en pareja, porque es un juego de parejas, con tu pareja y contra otra pareja, hace que implica una cierta coordinación, una simbiosis, una actividad social al mismo tiempo también. Sí. Hay que estar relacionado, porque uno puede jugar en casa con tu pareja, con tu mujer, con tu amigo, contra otra pareja. Pero eso tiene poco recorrido. Tiene poco recorrido, porque además sería todo cuestión de suerte. El que más cartas tenga, ganaría, evidentemente, como en el póker, claro, como en cualquier otro juego. En este no. Hoy día, como se juega el bridge en España y en prácticamente en el mundo entero, no es en partidas libres, que se puede hacer, efectivamente. Es en torneos, en lo que llamamos pools, sí, de una tarde, 3 o 4 horas, jugando. Un grupo de parejas, pueden ser 20, hasta 40, 100 parejas, las que sean. Aquí en Asturias, evidentemente, una sesión de juego, que las hay todas las tardes prácticamente en Asturias, se pueden reunir 25 a 30 parejas. Bueno, son bastantes. Y entonces, además, como le digo, el azar va a influir muy poco, porque todas las parejas, en todas las mesas se van a juntar esas parejas, en las mesas respectivas, claro. Esas parejas todas van a jugar las mismas cartas. Sí. O sea, se va a tratar de ver quién con esas cartas le saca el mayor rendimiento. Por eso el azar influye, siempre influye el azar, claro, pero influye poco. Claro. A la larga, los mejores van quedando siempre arriba. Pueden tener un mal día, que eso lo hace también más atractivo. Claro. O sea, no siempre vas a ganar tú, claro, por muy bien que juegues. Puedes tener un mal día, puedes no tener suerte ese día, porque hay que tener un poquito de suerte también. Sí. Hacer la subasta adecuada, ¿no? Cuando usted va a subastar por un cuadro, a lo mejor puja lo indebido, está pagando más de lo que debía de pagar. Claro, aquí pasa igual, es un juego de subasta y luego de cartas. Claro. Tú subastas más de la cuenta y no cumples lo que has subastado. Por eso hay que competir, hay que saber
hasta dónde puedes llegar subastando, y luego viene el remate, claro. Jugar y cartear, que así se llama la fase de carteo, adecuadamente. Bueno, ¿cómo se juega? Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de lo que es el bridge. Lo más que jugué fue al tute, la brisca o el subastao. ¿Cómo se juega? ¿Cómo me lo podría explicar de una manera sencilla? simple? Bueno, primero, se juega con una baraja francesa. Sí. Baraja francesa que todos conocemos. Sí. Tréboles, diamantes, corazones y picos son los 4 palos Sí. de la baraja. Bien. Son 52 cartas, evidentemente, se reparten y juegan 13 cartas cada uno. Sí. ¿no? En una partida libre normal, pues una vez repartidas las cartas, se empieza a subastar. Aquí les he traído un estuche, que es como se encontraría cuando llegas a una mesa, a un torneo normal y corriente, lo que jugamos en Asturias todos los días, y tú te vas a encontrar con este estuche, si se puede ver que está posicionado en las posiciones geográficas, norte, sur, este y oeste, para poder siempre comparar y ponerte siempre en la posición adecuada. Claro. Yo estoy en sur, cojo mis cartas, oeste, mi compañero norte coge las suyas y este señor coge las suyas. Y mi compañero jugaría la este. Exactamente, en este caso jugaría. Cogemos las cartas, las colocamos ordenadamente, por supuesto, por palos. Sí. Y una vez que las hemos colocado, valoramos la mano que tenemos y, según el potencial que tengamos, subastamos. Bien. Una regla de subasta que sí, vamos a decirlo, hay que estudiar un poquito. Bien. O sea, yo no puedo sentarme en una mesa de bridge, por lo menos a subastar, si no sé las reglas de subasta. Hay que saber un poquito las reglas. Se resume, yo diría, en una cuartilla. Por las dos caras podemos tener los datos y las herramientas suficientes para poder subastar adecuadamente. Entonces, después de esa fase de subasta, en donde mediante unos códigos conocidos por las partes, ahí no es secreto, yo no subasto de una manera que los contrarios no lo saben. Cuando yo subasto una determinada voz, todo el mundo sabe lo que estoy prometiendo, que tengo unos determinados puntos y un determinado número de cartas de un palo, por ejemplo. ¿no? Sí. Mi compañero también. En función de esa información nos vamos transmitiendo a base de subasta, que lo hacemos con este cajetín, un cajetín muy sencillito, así se abre y lo encontramos ya abierto, y con este cajetín vamos subastando. Sí. Se hace así por dos razones. Primera, para evitar que al dar las voces de subasta o de doblo o lo que sea, dar una inflexión en la voz que pueda darle al compañero a los contrarios una información inadecuada, indebida. Entonces, para no dar información, se saca la subasta, por ejemplo, así, si yo quiero subastar un pico, Sí, no hablo, muéstralo a la cámara. no digo nada, no digo un pico, no se debe hablar nada. Dele la vuelta. Ahí, Cojo así así. y lo pongo aquí. Sí. No hay que hablar nada ante la subasta, porque claro, hablando, es un juego muy delicado en cuanto a información. Sí. Muy delicado. En cuanto hable y un énfasis o repita un pico, dos, voy dando información que no se debe. Y la subasta continúa, aquí pueden poner, por ejemplo, otra cosa, la subasta, por supuesto, superior. Hay un orden de jerarquía de los palos, lógicamente, porque si yo pongo un pico, lo siguiente tiene que ser ya a nivel de 2, porque el pico es el palo más alto, digamos. Ajá. Pico, corazón, diamante y trébol. Esa es la jerarquía, de mayor a menor. Bien. Entonces el siguiente pone, por ejemplo, en 2 corazones, ha subido el nivel, aquí el contrario, mi compañero pone, le gustan los picos míos y pone 3 picos, y supongamos, por simplificar, que ya este señor pasa, yo paso y este señor pasa. La subasta ya, nadie rebate, sube esa subasta. Sí. Pues entonces la gente mira la subasta, por eso tiene la importancia. Si yo ahora, por ejemplo, pusiera otra voz aquí, pusiera 4 tréboles, tiene la ventaja de ponerlo así en la mesa, que se ve la subasta. Y antes de recoger todo, pues la gente, oye, vamos a ver, ¿qué jugamos? Pues 4 tréboles. Esto significa que quiero hacer, siempre se pone por encima del umbral, es 6. Sí. Por eso si pongo aquí un 4 es que tengo que hacer 10 bazas, siendo triunfo trébol. 10. 6 más 4, 10. De las 13 posibles que hay, así se ve la subasta. Todo el mundo está de acuerdo, ¿vale? Pues nada, se recogen las voces de la subasta y ya viene la segunda fase. Se vuelven al cajetín. Al cajetín, la segunda fase y más importante, porque claro, por muy bien que tú subastes y hayas llegado a la subasta adecuada, luego tienes que cumplirlo. Claro. Tienes que hacer 10 bazas siendo triunfo trébol. Sí. Y en cuanto al carteo, como le decía antes, tiene bastante similitud con los juegos de baraja española. Con el tute, donde hay un triunfo también, como aquí. Aquí vamos a jugar a triunfo trébol. Es el triunfo con lo que se fallan si uno lo tiene. Y ya le digo, el que ha jugado antes al juego de baraja como el subastao o tute, lo que es la fase de carteo la aprende enseguida, porque es lo de siempre. Asistir si no tengo, subes y las reglas de carteo son bien sencillas. Sencillas. Y una peculiaridad bastante singular del bridge, que le ha dado un punto atractivo interesante, es yo, si he ganado la subasta, que en este caso eran 4 tréboles, yo gané la subasta con los 4 tréboles. Yo soy el declarante.
el declarante. Y la mecánica del juego es muy sencilla. Yo soy el declarante, se guardan las cartas, se guarda todo esto, y este señor, el de mi izquierda, es el orden de las agujas del reloj. Sí. Este señor sale, la primera carta, sale, y mi compañero es el muerto. Es una peculiaridad. Sí. Él tira sus cartas encima de la mesa, las ordena por palos, y él no puede ausentarse de la mesa porque tiene que poner las cartas. Claro. Pero él realmente ya no participa en el juego. Él pone la carta que yo le diga. Claro. Es el muerto, el Claro. dummy, que dicen los británicos. Salen de corazones, le digo, pone el 7 de corazones. Van echando cartas y el del muerto, nada más que pone lo que yo le diga. Claro. Es una peculiaridad. Todos, por supuesto, ven las cartas del muerto. Sí, claro. sí, es cierto. Es una particularidad del juego que esto es una variedad del juego inicialmente, que era el whist, que esta modalidad no existía, se jugaban todos los 4. Luego más adelante los americanos, en el comienzo del siglo pasado, lo evolucionaron a lo que es hoy día el bridge, el bridge moderno. Bueno, hay que señalar que es un juego olímpico. Sí, es deporte olímpico, correctamente, junto con el ajedrez. Los Juegos de la Mente lo ha incluido el COI en su Comité Olímpico Internacional, en su catálogo de juegos. Y hay olimpiadas de bridge, evidentemente. Es elitista porque parece que se asocia a esas películas de grandes damas inglesas. Bueno, jugando. sí, parece que leemos una novela de Agatha Christie y siempre están jugando siempre están jugando al bridge, ¿no? ¿verdad? Sí. Hombre, elitista requiere, vamos a decir, una cierta habilidad de cálculo, vamos a decir, un cierto nivel cultural, básico elemental, ¿no? Hay que aplicar la lógica. Es un juego de mente, de pensamiento, Claro. lógica, cálculo, probabilidades, importante tener en mente siempre unas elementales normas de cálculo de probabilidades para saber cómo tengo que manejar un palo. Claro. Hay que estudiar un poquito. Nunca terminas de aprender el máximo. Del todo, ¿no? Siempre te queda algo por aprender. Claro. De hecho, cualquier jugador de bridge tiene una biblioteca en casa más o menos grande de libros para ir perfeccionando, porque es un juego adictivo, muy adictivo. Y el hecho de disponer hoy de recursos como Internet lo hace más adictivo todavía. Claro. Porque puedes estar hasta en el cuarto de baño jugando al bridge. Sí, es En red, no me refiero jugando Sí, con sí, una sí. aplicación, en red. Y hace falta pues estudiar un poquito. Pero vamos, una vez que te aprende uno digamos, esa cuartilla que dije antes por las dos caras, con las reglas de subasta, de elementales, cuántos puntos tengo que tener para abrir, para responder, etcétera, etcétera, después de eso ya el resto es sentido común. Claro. Sumar 2 y 2. Es el menos común de los sentidos, ¿eh? Sumar 2 y 2 y ir pensando con sentido común y ya está. Claro. ¿Hay afición en España y en Asturias? Sí. Hombre, no nos podemos comparar a otros países. Claro. Como Portugal, por ejemplo, nuestros vecinos de al lado, o Francia, o Inglaterra, Alemania, que está muy por delante de nosotros en número de licencias. En Asturias, por ejemplo, rondamos las 300 licencias. Bueno. No llegamos a 300. Bueno. ¿De dónde procede este juego, inicialmente? Este procede de Inglaterra, el Reino Unido. Se llama whist, con unas variaciones que hoy no sé lo que se juega hoy día. Hoy día en el triunfo se pone... Antes el triunfo era aleatorio. Hoy día el bridge moderno, al principio del siglo, o en el siglo XVIII empezó, se pasó a Francia, en la corte de Francia se jugó al whist, pero el bridge moderno, como le dije antes, fue Culverstone y otro señor más, cuyo nombre no me acuerdo, fueron los que aplicaron las reglas modernas del bridge. Las modernas, claro. Bueno, del póker se vive. Hay gente que es jugadora profesional. Sí. ¿Del bridge también se puede vivir? Hay quien vive. Yo dejé la aviación para dedicarme al bridge. Ahí es nada. Es broma. Sí, hay gente que vive del bridge. Hay jugadores profesionales que, por ejemplo, bien dando clases, bien jugando de compañero con otras sponsorizados, Claro. y árbitros profesionales también, evidentemente, que son requeridos para arbitrar los torneos, porque un torneo, en cualquier pool de las que se juega en Asturias, tanto en el club de tenis de Oviedo, Sí. como en el club Tricolor de Oviedo, como el Centro Asturiano, como los de Gijón, Sí. el Club de Regatas, el Club de Gol de Castillo, todos estos clubs sociales, el Club de Tenis de Oviedo, de Gijón también, Sí. todas las sesiones que hay, que son, ya le digo, prácticamente todos los días se puede jugar al bridge en Asturias, siempre tiene que haber un árbitro. Claro. ¿Por qué tiene que haber un árbitro? Es muy posible que haya irregularidades, de hecho las hay todas las tardes. ¿Pero irregularidades son trampas? En Asturias yo no diría que las hay, pero puede haberlas. No, trampas sería intencionada. Claro. Pero hay irregularidades no intencionadas. Un renuncio, que no ha hecho un renuncio jugando a la brisca. Sí.
¿Qué hacemos cuando hay un renuncio? ¿Qué hacemos cuando un señor me toca subastar a mí y el señor pone un pic? Si me toca a mí. Hay un reglamento. Claro. Y tiene que ser el árbitro que aplique el reglamento. Claro. Y luego además hoy día hemos introducido en el bridge estos aparatitos, se llaman Bridge Mates. Sí, como si fuera una calculadora. Que lo tenemos, la asociación lo tiene, evidentemente, y los proporciona, hay clubs que lo tienen ellos de por sí, y los que no lo tienen, la asociación se los deja, digamos, en usufructo, lo están usando, y esto pues ha modernizado muchísimo el juego del bridge. Ya no tenemos que apuntar, porque antiguamente, como le decía antes, llega a una mesa, jugaba, y lo que hacían, sacar el papelito. Ajá, y apuntar ahí. Coger el papelito. Aquí está la mano, Sí. es como están las cartas repartidas, pues aquí las coloca inadecuadamente y tú apuntabas el resultado. Pareja 1 contra pareja 2. Hemos subastado 4 tréboles y hemos cumplido. ¿Hemos cumplido? Sí, pues hemos cumplido, pues me apunto, por ejemplo, en este caso serían 130 puntos. Lo apuntas en el papelito, lo pones aquí y esto va a otra mesa. Claro. A ver qué hacen ellos con este estuche. Con las mismas Con estas mismas cartas, ya ves que las hemos colocado otra vez en el estuche, las hemos cogido y las hemos vuelto a poner aquí. Sí. A ver lo que hacen con ellas. Y al final de la sesión, el árbitro coge los papelitos, Miraba. coge el ordenador, hay un programa de la federación, y mete los resultados, va metiendo cargando uno a uno. No sé si hay 20 mesas, sí, hay 27 estuches, por ejemplo, este es el número 27. Sí. Pues 27 papelitos, con todas las puntuaciones de todas las Sí. mesas. Pum, 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 pum. Una horita le puede llevar a lo mejor. Claro. Sin embargo, con esto, en vez de apuntar en el papel, juegas y pones aquí. Claro. Ya esto te secuencia las parejas que han jugado. Nada más que tienes que poner lo que has subastado. Lo que has subastado, quién lo ha subastado y si has cumplido o no has cumplido. Le das a comprobar la pareja contraria, ¿de acuerdo? Ok, dan aquí al botón de ok y esto emite el resultado Perfecto. a un servidor que está con el ordenador y al terminar la sesión, aquí el mismo aparatín pues le das aquí al final y dice ranking. Ah, mira, he quedado el primero Claro. de mi línea de Sí, este. sí. Y aparte el ordenador al instante. Claro, ya mucho más sale la impresora automatizado, y claro. sale el resultado al instante. Claro. Sí. ¿Quién es el Messi del bridge a nivel mundial, si existe? Bueno, se puede decir que no hay ningún Messi. De entrada porque se juegan parejas. Pero digamos que en Italia hay una serie de jugadores y en Estados Unidos. Una serie de jugadores que destacan Por encima, ¿no? de la media. Italia y Estados Unidos, básicamente, sí. Sí. ¿Es un juego más de hombres, de mujeres, indistintamente? Buena pregunta. Mm. En Asturias el porcentaje es inferior a un 15% de hombres. Inferior a un 15%. No llega al 15%. Claro. ¿Por qué? Yo tengo mi explicación, pero bueno. ¿Cuál es? Hombre, yo creo que en primer lugar las mujeres, puede sonar, no sé, machista, pero no, bueno, las mujeres tienen más tiempo libre probablemente. Las de antiguas generaciones, porque la verdad que gente joven hoy día jugando al bridge. Hay poca. Lamento decirlo, pero hay poca. Poca. Entonces quizá las mujeres están más predispuestas para pasar una tarde aprendiendo, para empezar. Sí. Aprendiendo, porque claro, para poder dedicarte a aprender al bridge tienes que tener las tardes libres. Claro. ¿No? Claro. Y claro, aprender cuando uno se ha jubilado ya con 60 y tantos años, a lo mejor cuesta trabajo. Puede ser complicado. Puede ser complicado. Sin embargo, claro, las mujeres que a lo mejor no han, sobre todo antiguamente, porque hoy día que la mujer está mucho metida en el mundo laboral, pero antiguamente la mujer, bueno, no estaba en el mundo laboral y tanto como hoy día, y tenía más facilidad de, Claro. a través de sus clubs, aprender, ir a clases, aprender recibiendo clases y luego jugar al bridge. ¿Y a qué edad es bueno para iniciarse? Es bueno de pequeñito, pero yo no recomendaría ni permitiría, entre comillas, a mis hijos en edad de estudiante aprender a jugar al bridge. Porque puede ser tremendamente adictivo, ¿no? Por esa adicción que puede generar. Claro. Además, el hecho de, si fuera solamente jugar en clubs, diría, bueno, vale, no puede pasar una tarde en el club de golf, ni en el club de tenis, ni en el club de regatas. Claro. Pero claro, coges la tableta Y o el móvil, Y juegas online. juegas online. Claro. Te sientas en una mesa virtual, Sí. juegas con un señor de China o de Sí, Estados sí, Unidos sí, o de sí. Portugal o donde sea. Claro. Te sientas en una mesa y las partidas que quieras. Usted, por ejemplo, ¿a qué edad se inició? Yo me inicié a los 30 y tantos años. Yo ya había jugado bastante al subastado. Y hay un juego catalán que se llama la butifarra, que tiene mucha similitud con el bridge. A mí me lo contaron cuando yo jugaba a la butifarra cuando vivía en Barcelona. Y un amigo mío me explicó cómo era el bridge y me dijo, bueno, esto es como la butifarra, esto aprendo yo en 2 minutos. Claro. Me compré un libro Y hasta hoy. y hasta hoy. Claro. Luego interrumpí, aprendí a los 30 y tantos años.
Lo interrumpí debido a mi cambio, digamos, de mi situación laboral, de mi empresa de trabajo, digamos, y estuve sin jugar durante 15 años, hasta que viví en Asturias. Y me encontré un día con una señora, una vecina mía, muy cariñosa, muy querida, y le pregunté, no, voy a clases de cartas. Aquello se me llenaron los ojos. Claro. Clases de cartas, ya pensé, esto nada más que puede ser bridge. Claro. Oye, ¿qué clases de qué? Sí, de bridge aquí en el centro asturiano, que nos dan clases de bridge. ¿Quién te las da? Ya está, eso fue el comienzo y ahí, de aquí a ahora, sin parar. Claro, claro. Bueno, ¿cuáles son las próximas citas en el calendario del bridge en Asturias? Bueno, la próxima importante es, y me alegro que me haga la pregunta porque tengo ocasión de anunciar un torneo benéfico que se va a hacer en el Club de Golf de Castiello el 15 de julio, viernes. Es un torneo benéfico a favor de los niños de Mozambique, totalmente benéfico, y esperamos, la Federación, la Asociación Asturiana, por supuesto, colabora y la apoya, y esperamos que vaya, bueno, todos los jugadores asturianos que vayan a jugar, porque además es muy agradable una sesión de bridge como esa, por ejemplo, porque se empieza a las 5:30, jugamos, lo pasamos estupendamente, que a mí por lo menos cuando estamos terminando y el último cambio, la última, ya me quedo, qué pena, ya sé que ya termina esto. Ya acaba. Pero después terminamos, hay un picoteo, un vinito, unos pinchitos, unas cositas y entrega de premios. Todo divino. Entonces, todo fantástico. entonces maravilloso. Fantástico. Pues Jesús Fermín, presidente de la Asociación Asturiana de Bridge, muchísimas gracias por explicarnos lo que es este juego, que puede ser sin duda una alternativa, bueno, para estas tardes o noches de verano, aunque primero, ya lo saben, primero hay que aprender, no lanzarse ahí a lo loco. Antes de irnos, le invitamos a ser solidario con nosotros, a participar en el juego del limón. Vamos a ver la pericia de usted en este caso. Bueno, usted ha sido piloto, piloto de combate, piloto comercial, con lo cual tiene que tener pericia. Me está poniendo ya muy complicado. Tiene que tener pericia en esto. Bueno, me gustaría rematar una tema del bridge para acabar una conclusión. Tenemos una página web para el que esté interesado. Es sencillo, el acrónimo de nuestra asociación del Bridge Principado de Asturias, o sea, www.abpa.es. Ahí tienen información de dónde jugar, dónde aprender, etcétera, etcétera. Perfecto. Y ahora vamos al desafío. Pues vamos allá, vamos a ver la pericia en este caso. Hay que dejarla sobre ese limón. Es imposible. No, posible es. Difícil también, pero posible es. Pues Jesús Fermín, muchísimas gracias por ser solidario con nosotros. Muchísimas gracias, bueno, por acercarnos este juego. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y volveremos a hablar en un futuro próximo. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos así, con este juego, con el juego del bridge, al final del programa de hoy. Nos vamos rápidamente, pero volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, de nuevo con temas que esperamos sean de su interés. Les dejamos a continuación con la información del tiempo y después, bueno, pues Noche de Misterio aquí en Es Asturias Televisión. Hasta entonces, hasta mañana. Gracias por su atención y muy buenas noches.